En los últimos días hemos asistido a un nuevo capítulo de lo que lamentablemente a estas alturas podríamos llamar la tragedia de Venezuela. Este podcast se graba pocos días después del domingo de elecciones y por lo tanto se opera a partir de la información que es disponible o está disponible a estas alturas. Si ella sigue siendo en la línea en la que tenemos, los augurios no son particularmente buenos para ese país y para esa sociedad, institucionalidad y por lo tanto todos los que viven ahí que parecen estar a estas alturas, se podría decir, perdonando la imagen, secuestrados por el chavismo. No he podido dejar de recordar un viaje que tuve la oportunidad de hacer por razones de trabajo en los 90 a Caracas, antes de que el huracán del chavismo azotara ese país y lo convirtiera o lo llevara al estado lamentable en el que hoy día se encuentra. Las conversaciones en esa época, las preocupaciones de lo que podríamos llamar lo institucional, lo económico, tenían que ver fundamentalmente con, hasta donde recuerdo, el alza de la delincuencia ya había llegado a niveles graves, muy graves en realidad, la sensación de un país que se estaba llenando o creciendo fuertemente los niveles de corrupción y la existencia de un Estado grande, caro, ineficiente y que no resolvía los problemas fundamentales, aquellas tareas que justificaban su existencia, por ende un riesgo de una suerte de deslegitimación o de un descreimiento como la mayoría de los que estábamos en esa conversación proveníamos de países de Latinoamérica, rápidamente la pregunta que surgía en estas conversaciones era si había algún riesgo de que aquí apareciera una nueva Cuba. Los argumentos tenían que ver con, los argumentos negativos, digo, en que no, eso no iba a pasar, tenían que ver tanto con la reciente caída del muro y por lo tanto una cierta de situación compleja para la propia Cuba como para tratar de seguir exportando la revolución, como argumentos que apuntaban a la diferencia venezolana, que había una realidad muy distinta. La discusión entonces apuntaba a las ideas que estaban en la sociedad o en la conversación en ese momento. Volvíamos todos sobre la importancia de las ideas y los efectos que las ideas tienen en la vida práctica y por lo tanto que no es irrelevante qué es lo que las personas pensamos, no solo por la claridad o por el contenido de esa idea, sino que porque tendemos a actuar conforme a ellas y por lo tanto al final son profundamente efectivas, para bien o para mal. Lamentablemente lo que hemos visto en estos años es cómo no fue el socialismo latinoamericano del siglo XX, el castrismo de Cuba, el que se instaló de igual manera en Venezuela, sino que lo que se instaló fue, según nos dijo el chavismo, el socialismo latinoamericano del siglo XXI. Eso es lo que tiene en el estado que tiene, en el lamentable estado que tiene a Venezuela. Por lo tanto, unas ciertas ideas que triunfaron, que se instalaron y que han provocado los efectos y las consecuencias que hemos visto y que lamentablemente parece que vamos a seguir viendo. Volvemos entonces a la importancia de las ideas, a la importancia de esa discusión. Usted podrá decir, bueno, eh, pero eso es distinto de la realidad nuestra. No tanto, lamentablemente. Es cierto que en la campaña presidencial del 2017, cuando apareció la idea de que Chile se podía estar acercando a Venezuela, más de alguien dijo, no, eso es una exageración, no tiene base. Eh, pero a partir de octubre del 2019, rápidamente empezamos a comparar lo que había pasado allá con lo que estaba pasando acá. Y no solo por la violencia o por la glorificación de la violencia, y ahí resonaba nuevamente el castrismo y el chavismo, es decir, el socialismo latinoamericano del siglo XX y del siglo XXI juntos, sino que particularmente, y usted lo recordará, cuando ambas tendencias, ambos socialismos, le propusieron a Chile un texto de nueva constitución. Recuerda, sí, la del primer proceso constituyente, la ampliamente rechazada. Bueno, esa constitución, ampliamente rechazada para el bien de Chile, pero esa constitución, digo, proponía esas cosas, era una mezcla del castrismo, del chavismo, del indigenismo, etcétera, de una serie de corrientes que planteaban este nuevo socialismo y que le ofrecían a Chile una suerte de camino al paraíso. Eh, el rechazo de esa propuesta nos salvó probablemente de despertar después en un infierno como el que vive Venezuela o como el que todavía vive Cuba.
Pero lo relevante a ese respecto es pensar que hay muchas personas que estuvieron dispuestas a defender ese texto porque sostenían, y no sabemos o no han dicho que hayan cambiado su opinión, más aún, el día de la derrota de esa propuesta dijeron que era un problema que tenía que ver con que había habido campaña de desinformación, con que la gente no había entendido las bondades de la propuesta, etcétera. Es decir, esas propuestas siguen teniendo, esas ideas siguen teniendo respaldo entre nosotros en Chile y por lo tanto corremos el riesgo de que se traduzcan en decisiones prácticas, en consecuencias, no meramente en teoría. Eh, a partir de octubre del 2019 vimos no solo la glorificación de la violencia, sino que el planteamiento de una manera de construir una sociedad que se alejaba mucho de las bases fundamentales de lo que ha sido la historia de nuestro país. Pero no solo eso, sino que también vimos que esas bases, la teoría y las ideas que sostenían esas bases y que habían permitido el crecimiento y el desarrollo, los entonces muy criticados y hoy por muchos, más por cierto de los que lo reconocen abiertamente, añorados 30 años, esas bases, las que habían permitido, digo, la reforma política e institucional más importante de Chile en los últimos años, que habían cambiado la cara de este país para bien, esas bases no eran defendidas, al revés, a la inversa. Parecía más bien que lo que correspondía hacer era rendirse frente a los otros argumentos, tratar de tener una postura un poco suavizada, un poco aguada, no vaya a ser cosa que alguien defienda esa transformación. Y así Chile se puso, a partir de octubre del 2019, en una situación muy extraña en términos del debate de ideas. Si usted recuerda, si uno aplicaba la vieja frase, aquella de que la victoria tiene muchos padres, pero la derrota es huérfana, aquí parecía operar al revés, puesto que frente a estos años de éxito, insisto, los famosos 30 años, estos años de éxito, de superación de la pobreza, de mejoramiento radical de las condiciones de vida de la gente, eso parecía haber sido hecho o automáticamente solo o casi casi por marcianos. Nadie reivindicaba la paternidad, no la paternidad de personas, sino que la paternidad de las ideas, de los principios, de los valores, como se suele decir ahora, que habían permitido esas transformaciones. Porque sí, eso era quizás lo más importante y lo que menos se dijo en ese momento. Esas transformaciones, esas reformas habían sido posibles porque se había creído en unos ciertos principios, en unas ciertas ideas, y se había hecho el esfuerzo por llevarlas a la práctica. No se trata simplemente de obtener mejores cifras, se trata de que esas mejores cifras se obtienen, y eso es lo que muestra la experiencia, pero eso es lo que importa también desde la perspectiva de los principios, se obtienen, digo, cuando se confía en la libertad individual, en la capacidad de las personas, en el mérito, en el esfuerzo, cuando se cree de verdad en que confiar en la capacidad humana es mejor que confiar en aparatos burocráticos que controlan o que apretan a la gente porque se quiere controlar más que se quiere permitir el crecimiento o el desarrollo. Es ser capaces de discutir si cada vez que se está aludiendo a la solidaridad, a la justicia social, a la equidad, no se están buscando buenas excusas para plantear la vieja idea de intervenir, de perseguir, de controlar. Si cuando se habla de igualdad o mejoramiento de condiciones, no se está en realidad dando un espacio, buscando un espacio a la envidia, a la persecución, al castigo al éxito, insisto, al desconocimiento del mérito. Porque, de nuevo, lo que está de fondo no es simplemente cifras, sino que la consideración de que hay principios, virtudes al final de cuentas, valores, como, insisto, se suele decir ahora, que son los que permiten que se generen esas cifras. Y cuando son esos principios, esas ideas las que se pierden, eso esos resultados no se alcanzan. Pero no se alcanzan no por arte de magia o porque las cosas no se hayan dado por un destino trágico, no. No se han dado porque son esos principios, esos valores, esas ideas las que no se han respetado. Es como decía Churchill, eh, al final de cuentas defendemos la democracia no porque sea un sistema perfecto, reconocemos los problemas que tiene, pero reconocemos también que
dentro de lo que se ha inventado, dentro de lo que la humanidad ha podido desarrollar, es la que mejor defiende los derechos de las personas, su libertad y controla al poder y nos permite, por lo tanto, trabajar ese complejo equilibrio de contar con instituciones dotadas de poder para que podamos convivir, pero a la vez someter y controlar a quienes las operan, para que esa convivencia pueda estar dada en ámbitos de libertad. Cuando eso se pierde, cuando esa discusión se deja en el campo, bueno, lo que tenemos es la posibilidad de que se junten el socialismo latinoamericano del siglo XX y el socialismo latinoamericano del siglo XXI para hacernos una propuesta tan atractiva como la que nos han hecho. Eh, Cuando tan atractiva no por su contenido, sino por aquello a lo que trata de asociarse. Porque si no lo discutimos, si no somos capaces de plantear dónde están las diferencias, entonces puede ser que de tanto callarlo se nos olvide y nos terminemos creyendo frases sueltas o eslogans, como se suele decir, muy atractivos, pero muy peligrosos. Sí, usted probablemente ha oído el discurso que popularizó el peronismo de decir que donde hay una necesidad nace un derecho. Claro, suena bien, tan bien como seamos realistas, pidamos lo imposible. Ahora, usted y yo sabemos que no resisten análisis, que son maneras de engañar, de prometer lo que es imposible y lo más grave, cuando se sabe que no se puede. Es decir, de sembrar ilusiones pensando en que mañana otro tendrá que cosechar las desilusiones y la tristeza, pero eso no importa, porque es la discusión de ahora la que importa. Dicho en otros términos, hoy día que parece ser tan fuerte la preocupación por el populismo, bueno, la llave para enfrentarlo es hacer la discusión de principio, volver sobre la vieja discusión de las ideas, por árida, por difícil, por compleja que sea, porque al final de cuentas, asumir que las ideas importan, pero importan por las consecuencias que tienen. No se trata de una mera disquisición de quién construye la teoría perfecta, asumiendo que como somos humanos esa teoría no la va a poder construir nadie, porque excede nuestras capacidades, pero se enfrenta a esa discusión porque según lo que las personas creemos es como actuamos, o al menos como tendemos a actuar. Y eso puede tener muchas consecuencias. Lo que nos enseña Venezuela, la tragedia venezolana, si queremos aprender de ella de verdad y queremos tomar las precauciones, es que la defensa de las ideas es muy relevante, pero para poder enfrentarla, lo primero que tenemos que hacer es no avergonzarnos de ella. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.